Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre la corriente alterna. En el vídeo anterior vimos cómo se comportaba un circuito con una resistencia pura, y en este vídeo vamos a ver cómo se comporta un circuito con una bobina pura, ¿vale? Bueno, bobina pura, en la realidad una bobina pura no puede ser porque tiene algo de resistencia, ¿vale? Pero para explicar el concepto del circuito con una bobina pura vamos a suponer que la resistencia es cero, ¿vale? Aunque en realidad es pequeñita, pero no llega a ser cero. Pero nosotros vamos a suponer, para explicar este vídeo, que la resistencia es cero. Entonces, una bobina es algo como lo que tengo aquí en las manos, ¿vale? Que, bueno, como veis, pues básicamente se compone por un arrollamiento de cable de un conductor. Estos conductores entre ellos están esmaltados, están separados unos de otros, porque claro, si no estuviesen separados, al final esto sería un mazacote de cobre, ¿no? Una masa de cobre, ¿vale? En donde no circularía ningún flujo eléctrico ni magnético, ¿vale? Entonces esto está esmaltado. Se le esmalta y no se le pone un recubrimiento de plástico o aislante, porque si no esto ocuparía muchísimo más. Entonces, bueno, como al final la corriente que va a pasar por estos conductores no es muy grande, pues tampoco hace falta poner un aislante tan grande, ¿vale? Entonces se esmalta. Entonces esto básicamente pues es una bobina, es un arrollamiento con un principio, se va enrollando, y un final, ¿de acuerdo? Entonces las bobinas están, bueno, presentes en el mundo de la electricidad, en todos aquellos receptores en los que sea necesario producir un campo magnético, ¿vale? Por ejemplo, electroimanes. Aquí tengo un contactor antiguo, donde aquí tenemos otra bobina, ¿veis? Otra bobina que se la alimenta por aquí y por aquí. Esto genera un campo magnético que atrae a unos contactos, ¿vale? Bueno, pues las bobinas, como digo, se utilizan siempre que se necesite producir un campo magnético. Electroimanes, contactores, en los motores se mueven gracias a que se genera un campo magnético, si no, no se moverían, ¿vale? Reactancias de arranque de lámparas de descarga, ¿vale? Como por ejemplo fluorescentes, vapor de mercurio, vapor de sodio, etc. También se utilizan transformadores. Bueno, se utiliza en bastantes elementos. La bobina, dependiendo de si se le aplica una corriente continua o corriente alterna, pues se va a comportar de una manera distinta. Por ejemplo, si a la bobina se le aplica una corriente continua, pues la corriente que aparece en la bobina queda únicamente limitada por la resistencia que ofrecen sus conductores, como he dicho antes. Yo aquí le aplico una corriente y esa corriente únicamente queda limitada pues por la resistencia que ofrecen estos conductores, ¿vale? Y como esta resistencia suele ser muy pequeña, pues si le aplicamos una tensión elevada, pues ¿qué va a pasar? Pues que aparece una fuerte corriente, una fuerte intensidad, se desarrolla una fuerte potencia, una elevada potencia en la bobina, y esta bobina puede llegar a destruirse por el calor generado, ¿vale? Ya sabéis que cuanto más intensidad pase por un conductor, pues más calor se genera, ¿no? Entonces esto es lo que pasaría en corriente continua. ¿Qué pasaría en corriente alterna? Bueno, pues en esta modalidad, en la corriente alterna, se puede comprobar experimentalmente, yo aquí no lo voy a comprobar, pero es así, que la corriente que fluye por la bobina es más bien moderada, ¿vale? No es tan grande, es moderada, ¿vale? El consumo de potencia es prácticamente nulo, ya que mientras estamos en el semiperiodo positivo tenemos un poquito de potencia, y en el negativo potencia, pero en el otro lado. Luego la potencia es prácticamente nula. Teóricamente es nula si suponemos resistencia cero, pero bueno, como tiene muy poquita resistencia, pues la potencia es prácticamente nula, ¿vale? A pesar de la existencia de una cierta corriente, como digo, ¿no? Por tanto, la conclusión en esta modalidad de corriente alterna es que la bobina
pues desarrolla una cierta oposición a la corriente eléctrica que tiene un carácter diferente al de una resistencia óhmica, ¿vale? Por eso existe la explicación de un circuito con resistencia pura y un circuito con una resistencia, con una bobina pura, porque siendo ambos receptores, se comportan de diferente manera, ¿vale? Todos estos fenómenos, esto que os digo que se comporta de diferente manera, se deben a un efecto producido en la propia bobina que se denomina como autoinducción, ¿vale? La autoinducción es un efecto, como digo, que se produce en la propia bobina, ¿vale? Entonces vamos a a explicar un poco cómo es este fenómeno de la autoinducción, ¿vale? Cuando la bobina es recorrida por una corriente alterna, aparece una corriente variable, o sea, efectivamente, ¿no? O sea, si yo estoy aplicando una corriente alterna a la bobina, pues primero tenemos un voltaje positivo y después un voltaje negativo, lo que va a hacer que en la bobina se generen corrientes en direcciones opuestas, ¿no? Primero hacia allá y luego hacia allá, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir en corriente alterna. Y por tanto, al tener una corriente variable, una corriente eléctrica variable, pues también lo que se va a producir en la bobina es un campo magnético variable. O sea, el campo magnético va a ser variable, va a variar, ¿vale? Dado que las líneas de fuerza del flujo magnético que se van a generar en la bobina cortan a sus propios conductores, o sea, vimos en la lista de vídeos que tengo de electromagnetismo que si, por ejemplo, si yo tengo un conductor como este y circula una corriente en ese sentido, se generan unas líneas de fuerza, ¿vale?, perpendiculares al conductor en este sentido. Pero bueno, eso, mientras que tenemos un conductor, lo entendemos. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos muchos? Daros cuenta de que aquí tenemos muchos conductores, o sea, el mismo conductor enrollado. Entonces, ¿qué pasa? Que va circulando la corriente en este sentido. Y por un tramo o sección, el flujo magnético hace así. Pero por el tramo que está pegado, también ocurre lo mismo. Y por el que está pegado al lado, ocurre lo mismo. Y por el que está pegado abajo, lo mismo. Y por el que está pegado arriba, lo mismo. Porque esta bobina, no lo podéis ver, pero tiene un cierto grosor por el que está arrollado o enrollado todo el conductor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que, como digo, dado que las líneas de fuerza del flujo magnético que en ellas se genera cortan sus propios conductores, o sea, el de este conductor, estas líneas de fuerza están cortando al conductor de al lado, y también el de abajo, y también el de arriba. Y ocurre lo mismo con el conductor de al lado y con el de al lado, ¿vale? Entonces, como esto sucede, pues digamos que surge una fuerza electromotriz, un voltaje, fuerza electromotriz es lo mismo que voltaje, ¿vale? Pero dado que este campo magnético va cortando a los conductores que tenemos al lado, ¿vale?, y los de al lado cortan al que tenemos de referencia, ¿vale?, pues surge una fuerza electromotriz que se le llama de autoinducción, ¿de acuerdo? Que según la ley de Lenz, que ahora mismo no nos vamos a meter en ella, pero según la ley de Lenz, se va a oponer a la causa que la produjo, ¿vale? O sea, es decir, la fuerza electromotriz en todo momento se va a oponer a los cambios de corriente. O sea, si yo le voy a aplicar aquí a esta bobina una corriente alterna en la que tengo un semiperiodo positivo y uno negativo, y eso implica que la corriente va a ir para un lado y para otro, para un lado y para otro, para un lado y para otro, ¿vale? Y así va a suceder 50 veces en un segundo, 50 veces va a ocurrir para un lado y para otro, y una segunda vez para un lado y para otro, y así 50 veces en un segundo. Pues esta fuerza, como digo, electromotriz que se genera en la bobina, ¿vale?, se va a oponer en todo momento a estos cambios de corriente, ¿vale? Y esto va a afectar, ahora veremos después, de qué manera al desfase entre lo que es la tensión y la corriente en una bobina. Aquí tengo un dibujito, para que lo veáis, ¿vale?, que es un poco, explica lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos un generador de corriente alterna, que lo que va a hacer es que
va a alimentar a una bobina. En el semiperiodo positivo, la intensidad irá, por ejemplo, hacia allá, y en el negativo irá en sentido opuesto. Bueno, pues la fuerza electromotriz que se genera en la bobina, que es a lo que se denomina autoinducción, se va a oponer, en este caso la línea continua, se opone a la intensidad. Y ahora cuando la intensidad vaya hacia allá, o sea, hacia allá, pues ahora nuestra autoinducción o fuerza electromotriz va a ir en sentido contrario. ¿Vale? Y esto es lo que va a ocurrir y es la particularidad que tienen las bobinas respecto de lo que es una resistencia pura, ¿de acuerdo? Cuando la corriente, siguiendo las variaciones de la función senoidal, tiende a crecer, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir cuando la corriente tiende a crecer? Pues que el campo magnético, ¿vale?, que se genera en la bobina, pues también tiende a crecer, ¿vale? Entonces, como digo, cuando este campo magnético tiende a crecer, aparece entonces una fuerza electromotriz que se opone a la corriente, a que la corriente se establezca, ¿de acuerdo? Lo que provoca un efecto, y esto es muy importante, un efecto de retraso en la corriente eléctrica respecto de la tensión, ¿vale? O sea, aquí es muy importante, aquí tengo otro dibujito, ¿vale?, que tengamos en cuenta que lo que acabo de decir, ¿no?, que la fuerza electromotriz que surge o aparece en la bobina se opone a que la corriente se establezca, lo que provoca, repito, un efecto de retraso en la corriente eléctrica respecto de la tensión. Mirad, esto es un diagrama vectorial en el que el movimiento es en el sentido antihorario, ¿vale? Pues mirad, primero pasa la tensión, representado con el vector U, y el siguiente vector que pasa es el de la intensidad, ¿vale? Y como veis, como primero pasa la tensión y después pasa la intensidad, esto provoca un retraso de 90 grados. ¿Ves? Primero la tensión y después pasa la intensidad, retrasada 90 grados. Aquí lo tenemos en forma radial y aquí veis que lo tenemos en forma sinusoidal, ¿no? ¿Veis? Primero pasa la tensión, ¿vale? Y a medida que voy hacia allá, después de que pase la tensión, pasa la intensidad, ¿veis? El punto cero de la tensión está aquí y el punto cero de la intensidad está aquí. O sea, este retraso de aquí, este retraso que es de 90 grados, 0, 90, 180, 270, 360, este retraso de 90 grados es este, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurre, muy importante, en las bobinas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por ejemplo, al conectar una bobina a una tensión alterna, la tensión aparece inmediatamente, mientras que la corriente tarda cierto tiempo en establecerse, ¿vale? Yo le aplico tensión a una bobina y la tensión aparece ya enseguida, ¿veis aquí? Enseguida. Pero la intensidad tarda cierto tiempo en aparecer. ¿Qué tiempo? Los 90 grados, ¿vale? En estas condiciones, ¿vale?, estas condiciones iniciales, se puede decir que la bobina se está cargando de energía en forma de campo magnético creciente, ¿vale? Se está cargando de energía, ¿vale? Perdón. Cuando la corriente se ha establecido en su valor máximo por la bobina, o sea, cuando la corriente se ha establecido aquí en su valor máximo, la fuerza electromotriz de autoinducción se hace cero, ¿vale? Pero cuando la corriente empieza a disminuir, también lo hace el campo magnético. Y entonces ahora se genera una fuerza electromotriz de autoinducción de tal sentido que se opone a que la corriente desaparezca, ¿vale? Ok. Ahora la bobina descargada hacia el generador, se descarga hacia el generador que había acumulado en forma de campo magnético decreciente, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que saber es que realmente, pues una bobina pura, que no existe, pero una bobina pura,
sin resistencia óhmica, devuelve toda la energía que ha utilizado para crear el campo magnético, ¿vale? Y en consecuencia, la potencia media o activa que consume es cero. Efectivamente, es cero. Aquí tengo otro dibujito para que lo veáis, ¿vale? Aquí tengo un tercer dibujito, en donde vamos a ver cómo durante el primer cuarto de ciclo, ¿vale?, la bobina se carga. Durante este primer cuarto de ciclo, la bobina, ¿vale?, se carga de energía del generador. ¿Veis? El generador está aquí, ¿verdad? En este primer cuarto de ciclo, la bobina se carga, ¿vale? Y en el siguiente cuarto de ciclo, la bobina lo que hace es que devuelve la energía. En este cuarto de ciclo, la bobina lo que hace es que devuelve la energía al generador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, ¿vale? Os voy a mostrar otra figura, o hablando de la misma figura que os he comentado antes, esta de aquí, ¿vale? Esta que tenemos aquí. Pues quería deciros que, bueno, aquí lo que se representa es que la corriente eléctrica, como he dicho anteriormente, está desfasada respecto de la tensión un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y esto es importante, esto tenemos que saber que esto es lo que sucede en una bobina, ¿vale? Entonces, hay que observar cómo efectivamente cuando la intensidad quiere crecer, aquí, por ejemplo, no cuando ya ha crecido, no, cuando la intensidad quiere crecer, la tensión es máxima, mirad, aquí está. Cuando la intensidad aquí quiere crecer en este punto, la tensión es máxima, ¿de acuerdo? Y en este momento es cuando se carga la bobina, ¿vale? Aquí es cuando se carga la bobina. ¿Ok? Esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Entonces, en este caso, se dice que la intensidad está desfasada, como digo, en retraso respecto de la tensión, un cuarto de ciclo, ¿vale? Este cuarto de ciclo que hemos dicho aquí, ¿vale? Entonces, ¿veis? La intensidad está desfasada respecto de la tensión, esto, 90 grados, representados aquí de manera lineal. De aquí a aquí hay 90 grados, ¿vale? Si yo voy hacia allá, veis que primero sucede la tensión, cuando yo le aplico la bobina, la tensión sucede, y a los 90 grados se desfasa la intensidad. No como ocurría con la resistencia, que la tensión y la intensidad estaban en fase, ¿de acuerdo? Aquí no. ¿Veis? Aquí pasa primero la tensión y después, 90 grados más tarde, pasa la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que se nos quede muy claro que en una bobina pura se retrasa un ángulo de 90 grados la corriente respecto de la tensión, ¿vale? ¿Qué ocurre con las potencias? Pues las potencias, las voy a mostrar aquí. Una potencia en una bobina, pues sucede una cosa. A ver, vamos a ver si esto lo puedo poner un poquito mejor. Vamos a ver esto por aquí. Yo creo que se ve. Vale, esto por aquí. Vamos a poner esto aquí. Un segundo. Vamos a ver. Esto está aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Y ahora vamos a poner esto aquí. ¿Qué pasa con las potencias en la bobina? ¿Vale? Tal como digamos al principio, pues la potencia en una bobina, cuando le aplicamos una corriente alterna, va a ser cero. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una potencia negativa, aquí una positiva. Veis que va todo por cuartos, ¿vale? Si el ciclo completo empieza de aquí, va de aquí hasta aquí, ¿vale? Pues esto es la mitad, y la mitad de la mitad es un cuarto, ¿vale? Que veis que es como esto, ¿veis? Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿Veis? Entonces, al contrario que ocurre en una resistencia, pues en una bobina pura no se produce ningún consumo de energía calorífica, ¿vale? ¿Por qué? Por lo que he dicho al principio, porque la intensidad que va a circular por la bobina es prácticamente nula o muy bajita, ¿vale? La corriente que recorre la bobina, pues sirve únicamente para generar el campo magnético, que es para lo que lo queremos, ¿de acuerdo?
Entonces, pues aquí vemos, insisto, cómo en el primer cuarto tenemos, bueno, una potencia negativa, en el siguiente cuarto una potencia positiva, en el siguiente cuarto una potencia negativa y terminamos con una potencia positiva, ¿no? En realidad, lo que ocurre es que al intentar crecer la corriente por la bobina, bueno, pues también lo hace el campo magnético, por lo que se produce un consumo de energía eléctrica, ¿de acuerdo? En este caso, la energía fluye del generador, ¿vale?, de corriente alterna hacia la bobina, ¿vale?, hacia la bobina. Y es cuando decimos que ésta se está cargando de energía electromagnética, ¿vale? En este caso, ese primer cuarto, se está cargando de energía electromagnética. Una vez alcanzada la corriente máxima y el flujo máximo, estos tienden a disminuir siguiendo una trayectoria sinusoidal, ¿vale? Y se desarrolla una fuerza electromotriz de autoinducción de tal sentido que genera una energía eléctrica que ahora fluye desde la bobina hacia el generador. En este caso, ¿vale?, pues la bobina devuelve la energía al generador. De esta manera tenemos que la bobina no consume realmente energía, ¿vale?, sino que simplemente la toma prestada, ¿vale? Durante un cuarto de ciclo, la toma prestada durante un cuarto de ciclo, ¿vale?, para devolverla en el cuarto de ciclo siguiente, ¿vale? Así que digamos que este es el comportamiento que tiene un circuito con una bobina pura, en donde lo más importante que tenemos que tener claro para cuando vayamos a hacer ejercicios de esto es precisamente lo que he dicho, ¿no?, que la intensidad está retrasada 90 grados respecto de la tensión. Esto va a ser muy útil y positivo cuando empecemos a hacer circuitos RLC, en donde metamos resistencias, bobinas y condensadores, ¿vale? Así que nada, bueno, espero que os haya quedado medianamente claro el concepto de un circuito con una bobina pura. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.